Ya nos encontramos a mitad de año, creo que no hay mejor momento para hablarles acerca de las lecturas que estuve teniendo en los 2 últimos meses. Mi nombre es Laura Olivas, sean bienvenidos un día más al canal. El día de hoy les estaré hablando acerca de wrap up que estuve teniendo tanto en mayo como en junio. Sí, debo confesar que el mes de mayo fue un mes un poco complicado en el sentido de que adquirí más responsabilidades, lo cual obviamente redujo mi tiempo libre y el tiempo que normalmente le dedico a la lectura. Este mes específicamente solo había leído 2 libros, lo cual en un inicio me frustraba mucho, pero al mismo tiempo me permitió ver que la lectura en general sí es un privilegio, no solamente por un tema económico, sino por un tema social. Al adquirir más responsabilidades, de una u otra forma tu tiempo libre se va reduciendo, lo cual hace que le dediques menos tiempo a la lectura o a lo que a ti te gusta. Y eso sí frustra bastante, pero de una u otra forma, como les digo, siento que vi la lectura de una forma diferente. Empecé a disfrutar de una forma diferente, porque cuando iba leyendo sentía que le dedicaba mucho más tiempo de requerido y eso me permitía analizar de una forma mucho más profunda cada lectura. Así que fue interesante, frustrante en un inicio, pero sí fue un proceso que realmente disfruté. Y en este caso yo creo que los wrap-ups a partir de ahora van a ser así, o sea, agrupados en 2 meses. Por el tema del tiempo no me permite tal vez leer muchos libros en el mes, pero va a ser interesante ver lo que fui recopilando a lo largo de 2 meses en este caso. Así que bueno, sin más introducción, quiero hablarles de todos los libros que estuve leyendo en estos 2 meses y voy a empezar con uno que particularmente me gustó bastante y es Kitchen de Banana Yoshimoto. En este libro nos encontramos con la historia de Mikaze. Ella es una joven que lamentablemente había perdido a todos los miembros de su familia. La última de ellas fue su abuela. Ella se quedó sola en el mundo, sin nadie que la esperara en casa y está pasando por ese proceso de duelo. Diferentes cambios se vienen y por supuesto en este proceso va a conocer a una persona que de una u otra forma la va a ayudar. Esta persona se llama Yuichu, que es una persona que conocía a su abuela, que conocía la situación de Mikaze y por esa razón la invita a pasar a vivir en su casa conjuntamente su madre. Lo interesante es de que en esta casa pasan cosas interesantes, un poco extrañas, porque la madre de Yuichi es una persona que pasó por un cambio muy importante, muy fuerte, pero también tiene como que un lado muy humano que nos permite comprender la realidad de muchas personas. Este libro es demasiado interesante porque vamos a ir acompañando a Yuichi, a Mikaze en diferentes situaciones que van pasando. Ambos pasan por procesos de duelo, ambos pasan por procesos de dolor y por procesos de cambio y es interesante ver cómo van pasando eso porque realmente tiene un lado muy humano. Además que la narrativa de Banana Yoshimoto es bastante poética y siento que te transmite mucho sentimiento. Esta historia particularmente me gustó muchísimo. Me voló la cabeza en muchas circunstancias porque realmente, lo vuelvo a decir, es muy humana, es muy amena y se siente todo lo que está sucediendo. Lo bonito de esta edición en general es que está acompañada de un relato corto que no tiene una vinculación directa con Kitchen. De hecho, tiene un título diferente que es Moonlight Shadow y es una historia diferente que nos cuenta sobre Hitoshi. Hitoshi lamentablemente perdió a su pareja sentimental, a su novio, a su pareja. Lo perdió de un momento a otro, fue muy repentino y entonces también está pasando por un proceso de duelo y creo que es el vínculo entre estas dos historias. Es también impresionante la forma que tiene Banana Yoshimoto para transmitirte tanto sentimiento. Y me gusta mucho que los títulos de estas dos historias tienen una vinculación directa con los personajes. Hay un porqué, siempre hay un porqué, pero en este caso hay una vinculación muy interesante, muy profunda y muy analítica, lo cual me gustó bastante acerca de este libro, acerca de la autora. Recuerdo que en su momento me dijeron que Kitchen no era lo mejor de Banana Yoshimoto, pero si a mí me gustó, considero que toda la obra de Banana Yoshimoto sí vale la pena. Así que si ustedes tienen una recomendación adicional, háganmela porque ya quiero leerla. Otro libro que estuve leyendo es El hombre tocado de viento de Guillermo Ruiz Plaza. Este libro fue muy bonito, fue una narración tan impresionante con la que me encontré, que de verdad es el primer libro de autor boliviano al cual le pongo 5 estrellas porque sin duda se la merece. En este caso nos encontramos con 3 líneas narrativas. Cada una de ellas cuenta una historia diferente, pero a la vez todas convergen para presentarnos una historia impresionante. En la primera línea narrativa nos encontramos con Jairo León. Él es una persona que en el momento de los hechos está escapando de algo que no sabemos precisamente de qué es
Y esto se va a convertir en un misterio que recién lo vamos a resolver al finalizar el libro. Pero esta escapatoria, este proceso en el que él está pasando, nos va a llevar a un punto diferente de su vida, a un pasado en el que él va conversando con una persona llamada Felipe Lenz. Es una persona ya adulta que veía en Jairo a su mejor amigo, un reflejo de su mejor amigo, y va compartiendo diferentes historias. Esta conversación como tal se convierte en la segunda línea narrativa, bastante importante porque es la transición entre el presente de Jairo y el pasado de Felipe. Un pasado que está vinculado con sus años en la ciudad de La Paz, con sus años en Francia, donde por supuesto va a conocer a uno de sus grandes amigos y a la persona en la que, claro está, ve a Jairo, que se llama Faustino Figueroa. Esta persona, de cierta forma, la historia de esta persona nos trae la tercera línea narrativa y es la principal dentro de este libro, la cual obviamente nos transmite mucho sentimiento porque es una historia que habla de los sueños, de perseguir aquello que te gusta, de realmente luchar por eso, de pasar por diferentes cambios, de estar arriba, de estar abajo, de muchos aspectos sociales, culturales, políticos que se tocan dentro de esta historia, porque lo bonito del autor es que no solamente nos presenta la historia tal cual de un personaje, sino que lo acompaña con la ambientación, de que nos hace entender lo que está sucediendo dentro del entorno social, político, cultural de los personajes, en las diferentes épocas, en las diferentes ciudades en las que se está ambientando, lo cual hace que tú te explote la cabeza y realmente vayas disfrutando lo que está sucediendo, porque tú eres parte de esa historia, tú también estás pasando por toda esa situación. Y como les digo, esta historia no solamente es una historia de sueños, también es una historia de vida, de amistad, de reflejos que tenemos dentro de la sociedad, porque eso es una de las cosas más interesantes. En este libro vamos a encontrar muchas referencias a grandes autores como Cioran, Camus, Michaud, entre otros, y lo interesante también es que nos muestra que nuestra existencia sí tiene repercusión, por más de que no tengamos tal vez noción de ello, sí tiene una repercusión tal vez positiva o negativa dentro de las personas. En este caso, la de Faustino se va a convertir en una inspiración tanto para la vida de Felipe como para la vida de Jairo, incluso sin él haberlo conocido, lo cual nos muestra lo interesante que es nuestra transición en el mundo. La verdad es que este libro me gustó muchísimo, sin duda se los aconsejo. Creo que Guillermo Ruiz Plaza se está convirtiendo en uno de mis autores bolivianos favoritos, porque realmente me gusta cómo escribe y sin duda se las aconsejo si están buscando algo profundo, poético, ameno, interesante. Esta es una gran opción. El siguiente libro que estuve leyendo es Gente Normal, de Sally Rooney. Este libro, la verdad es que tenía muchas ganas de leerlo desde hace tiempo. Lo vi muchas veces recomendado en TikTok y ya saben que las recomendaciones de TikTok, al menos hasta ahora, no me fue tan bien. Sin embargo, este libro creo que fue la excepción o un poco la excepción porque la verdad es que me sorprendió. Sí debo confesar que en un inicio me estaba costando demasiado adentrarme en esta historia. Para que se entienda, nos cuenta la historia de Marianne y de Connie. Ellos son dos jóvenes que se conocen en la escuela mientras estaban estudiando, pero no tenían un vínculo directo. No eran amigos, eran simples compañeros que ni siquiera entablaban conversación ni nada por el estilo. Porque dentro de la escuela, Marianne era algo así como una persona raleada, una persona que no tenía un entorno social, que no tenía amigos. De hecho, las personas la molestaban. Tiene el cliché de que era la niña rica de cierta forma, que no tenía amigos, pero en este caso con él era la contraparte porque era la persona que pertenecía al grupo popular, que en este caso era pobre de cierta forma porque, bueno, su madre trabajaba para la madre de Marianne. Entonces, sí, esta historia maneja muchos clichés y era una de las cosas que no me estaba gustando en un inicio. Además, no sé si por la traducción me estaba costando entender la forma en la que escribe la autora. Me parecía demasiado simple, demasiado, ok, esto pasa, esto pasa, esto pasa. Y, o sea, no había como que algo que te transmita y que realmente, no sé, vayas entendiendo la historia, pero de una forma muy bonita. O sea, me costaba hasta imaginar lo que estaba sucediendo. Claro está que vamos a ir acompañándolos en diferentes etapas que tienen en su vida y eso fue una de las cosas más interesantes dentro de esta historia. Porque el título tiene una connotación interesante, gente normal, gente que está pasando por situaciones como que complicadas. Muchas veces vemos como que esa transición o esa construcción del personaje de que va mal y luego sube y todo va perfecto. En este caso vamos a ver a nuestros personajes pasando por cosas muy fuertes, donde ellos realmente están en el lodo, están en el fondo de todo, pero también van a como que resurgir, o sea, van a haber momentos en los que ellos
van a estar mejor, van a estar bien. Lo interesante es que tienen un vínculo muy directo estos dos personajes, un sentimiento muy profundo por lo visto, que hace que estos se junten, se vuelvan a separar, se junten, se vuelvan a separar, y no sé hasta qué punto eso me gusta, pero sí hay una evolución por parte de los personajes, al menos por la parte femenina, lo cual me estaba gustando, aunque llegó un momento en el que realmente sentí una frustración, y creo que pasé por muchos sentimientos, lo cual me hace pensar que realmente es una historia muy bien construida, porque si una historia puede transmitirte enojo, frustración, amor y llanto y todo ello, creo que sí está funcionando y sí vale la pena leerlo. Me gustó mucho porque sí trata como que temas sensibles, como por ejemplo el suicidio, el maltrato físico, el maltrato psicológico, como que ese descubrimiento de la sexualidad, ese descubrimiento de ti mismo, es un autoconocimiento lo que van teniendo estos dos personajes, y es interesante porque pasan por una transición interesante de colegio a universidad, de universidad a qué es lo que viene después. Entonces es interesante, yo siento que toca temas profundos, toca temas curiosos. Hay muchas cosas que no me gustaron, pero sí se disfrutan. Y como les digo, siento que está muy bien construida. Para transmitirte tanto, tiene que estar bien construida. Así que si están buscando algo ligero, algo no tan potente, pero que sí tiene como que algo interesante, creo que no está de más tomarlo en cuenta. Hay muchas cosas que, lo vuelvo a decir, no me gustaron, como el tema de los clichés, como esa evolución e involución de los personajes, pero se entiende porque al final es la vida de gente normal, en el hecho de que a veces estás arriba, a veces estás abajo y no siempre las cosas son perfectas. Así que tómenlo como una recomendación, pero sí tomen sus precauciones al momento de adentrarse a leer este libro. Otro libro que estoy leyendo es La herencia, de Verónica Yaca. Tenía pendiente de leer este libro ya hace tiempo y nos cuenta la historia de Ignacio. Él es un novelista que en el momento de los hechos como que está siendo acusado de un asesinato, el asesinato de dos jovencitas. A partir de este hecho se abre una investigación que nos traslada a diferentes personajes y es como reconstruir la historia, tratar de reconstruir la historia, porque lo vuelvo a decir, hay muchos personajes y es como un rompecabezas que tú como lector vas construyendo. Es interesante porque tiene diferentes saltos de tiempo, recuerdos y también fragmentos de un diario que nos llevan a un episodio interesante dentro de México, porque nos habla acerca de una asesina serial que en su momento existió, llamada Felicita Sánchez. Esta mujer era popularmente conocida como la Ogresa y en su momento pues estaba vinculada con infanticidios, con abortos, con cosas muy fuertes, con lucrar con niños, y obviamente cuando la sociedad, los políticos, la justicia se entera de lo que está sucediendo, es condenada y todo ello. Pero es interesante cómo la autora toma esta historia real, ya conocida, para presentarnos una alternativa, porque sí es importante reconocer que dentro del libro lo que nos cuenta la autora es una ficción creada a partir de esta historia ya conocida, como bien les mencionaba, lo cual es interesante porque en este caso nos habla de dos hijos que llega a tener esta asesina o esta mujer, y qué es lo que pasa con la vida de estos dos jóvenes, cómo es que viven o son testigos de lo que su madre hacía, cómo es que llegado el momento se reintegran a la sociedad, si es que lo hacen, cómo es que viven su vida dentro de la normalidad posible. Eso es muy interesante porque nos permite tener una visión de lo que tal vez, de las consecuencias que también puede tener tus actos en tus generaciones posteriores. Es muy interesante cómo la autora va abarcando la historia y, como les digo, es como un pequeño rompecabezas que tú vas construyendo. Hay muchos personajes y en su momento me costaba mucho recordar nombres, recordar situaciones, pero creo que está muy bien construido porque te genera esa necesidad de seguir leyendo, de conocer lo que está pasando, de querer armar la historia del pasado, la historia del presente y la historia posible futura, porque sí, van pasando muchas cosas interesantes y hay que investigar y hay que descubrir quién es el asesino, lo cual convierte a esta historia en una historia muy adictiva. Particularmente siento que tiene muchos aspectos importantes, no solamente sociales, culturales, sino también políticos, porque en una parte, por ejemplo, nos habla de muchas situaciones que seguramente pasan en México y en muchas partes de Latinoamérica, al menos aquí en Bolivia también, porque nos habla como un político, por ejemplo, estaba de una u otra forma vinculado con estos asesinatos, pero se trata de tapar,
de que la justicia no haga justicia tal cual. Entonces es como que muy interesante las cosas que van sucediendo dentro de esta historia, porque hay un reflejo de la sociedad, porque hay un reflejo político y por supuesto hay una construcción de personajes y de historia bastante interesante. Si les gusta el género, creo que puede ser una muy buena opción. Otro libro que estuve leyendo, y el último, es Los hornos de Hitler, de Olga Lengyel. En este libro nos encontramos con una autobiografía en la que la autora nos comenta parte de su experiencia dentro de los campos de concentración. Es muy interesante, es muy compleja, es muy humana, porque ella nos cuenta que los primeros años de la ocupación alemana, los primeros años de la guerra, ella lo vivía desde una posición de testigo. Una vez que los alemanes se enteran de conversaciones secretas que Hungría mantenía con Estados Unidos, con el Reino Unido, decide ocupar Hungría y en 1944 la situación para los ciudadanos cambia radicalmente. En ese sentido, ella nos comenta que su esposo es atrapado por los alemanes. Él era un médico reconocido dentro del club, dentro de la ciudad donde ellos vivían, y ella, tratando tal vez de ayudar dentro de esa inocencia, pensaba que los alemanes podían ayudarla, decide pedir ayuda. Sin embargo, toda su familia, conjuntamente ella, son trasladados a los campos de concentración, son trasladados a Auschwitz. Ella carga parte de esa culpa al sentirse responsable porque su familia haya llegado a los campos de concentración y haya sido enviada tanto a las cámaras de gas como a los crematorios. Lo que va sucediendo a partir de ese momento es que ella nos cuenta cuál era esa motivación para seguir viva. Una de sus motivaciones, al igual que la de muchos sobrevivientes, era justamente contar lo que estaba sucediendo. Contar al mundo entero que los alemanes estaban cometiendo actos atroces en contra no solamente de los judíos, en contra de los comunistas, en contra de los homosexuales, en contra de los gitanos, en contra de diferentes minorías culturales. Este libro es muy interesante, la verdad, porque es un testimonio que realmente te transmite mucho sentimiento. Es un testimonio que nos muestra descripciones tan horribles de lo que sucedía, descripciones de los trabajos forzados, de las enfermedades, de cómo era el día a día dentro de los pobladores de este campo de concentración. Era muy interesante, era muy fuerte lo que va pasando, porque ella nos describe cosas tan horribles como los niños morían, cómo eran expuestos a diferentes experimentos que ni siquiera tenían un valor científico, cómo había ciertas personas a las cuales tenías que tenerles miedo porque no había de otras, cómo se degradaba la vida de las personas, como muchas de ellas decidían acabar con su vida, y obviamente era algo que no podías juzgar porque lo que estaba sucediendo dentro de los campos de concentración era horrible. Y las descripciones que tiene la autora en este libro sin duda tienen un valor alucinante, un valor adicional en el sentido de que la autora tuvo tal vez esas ganas de compartírnoslo, esa fuerza para mantenerse con vida, para escribir este libro y para relatarnos tantas cosas tan horribles que sucedían dentro de estos escenarios. Si les gusta el tema del holocausto, o bueno, no sé si les gusta, pero sí les mantiene como que esa curiosidad, siento que es una lectura imprescindible. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Esas fueron las lecturas que me estuvieron acompañando a lo largo de estos 2 meses. Lecturas muy interesantes, lecturas que creo que realmente me transmitieron demasiado, así que sin duda se convierten en grandes recomendaciones. Espero que ustedes puedan, no sé, darle una ojeada a cada uno de estos libros. Por supuesto, si los leyeron, coméntenme si les gustó, si no les gustó, si los leerían, no los leerían, tal vez no les interesa ninguna. De todas formas, me encantaría saber qué estuvieron ustedes leyendo a lo largo de estos 2 meses. Me intriga bastante, así que nada, pues ojalá me lo puedan compartir, y por mi parte les agradezco que me acompañen un miércoles más. Espero que tengan un muy bonito día, que tengan muy buenas lecturas.